Si escuchas la palabra de Dios y no la pones en práctica, te pareces a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos. Si no la puso en práctica, ya conocemos ese pasaje. ¿Por qué necio? Porque escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Hacemos una interpretación de todo menos de la palabra de Dios, de los evangelios. No sé por qué nos decimos cristianos si a Cristo no lo queremos escuchar. Prácticamente le hemos dado la vuelta a la... Rafael, me parece que estás entendiendo las cosas terriblemente mal. Nadie está hablando de no cumplir la voluntad de Dios. Lo que estamos hablando es un concepto equivocado que tú tienes bajo el concepto de ley y de gracia. Porque a lo como tú estás interpretando el texto, tú tienes que seguir haciendo cosas para que tus pecados se sean perdonados. Es más, tú estás afirmando con lo que dices de que tú tienes que pasar un periodo de cárcel en un supuesto cielo, en una supuesta cárcel, para seguir pagando algo que Cristo ya pagó. Entonces, la pregunta es, ¿pagó o no pagó Cristo? Es simple y sencilla. Si Cristo pagó, no puede haber tal cárcel, no puede haber tal principio que tú quieres introducir contradiciendo la Biblia, mi amigo. No sé si entiendes el concepto. Y cuando tú me hablas de hacer la voluntad de Dios, pero tú me estás hablando del concepto de ley. ¿Tú sigues bajo la ley? Es simple, ¿tú estás bajo la ley ahora? Porque te tengo malas noticias si estás bajo la ley. Cambio. Ay, esta indigestión mía, esta indigestión. La pregunta, yo también tengo una pregunta. Dios también no nomás se nos dijo ser rey, sino se nos dijo ser juez. La pregunta viene, ¿ese juez es justo o injusto? Vamos a un caso. Dice la parábola del juez injusto. Dice, no le haré caso a esta mujer porque no temo ni a Dios ni a los hombres. ¿Y por qué no temía ni a Dios ni a los hombres? Porque esta mujer era viuda y no tenía quien viera por ella y no tenía hijos. Pero dice, le haré justicia porque ya me fastidió y si la sigo me va a colmar la paciencia y por eso le voy a hacer justicia. Solamente por eso. Y dice Dios, miren por qué. O sea, por su insistencia. O sea, ¿de qué manera tenemos que ser insistentes con Dios? A que nos perdone. Y Él nos perdona. Sí. Es que no se me está prejuzgando. Se está prejuzgando y no se entiende por el hecho de que ¿quién lo está diciendo? ¿Quién nos está queriendo dar instrucción? Otra vez, ese texto, pregunta sencilla, ¿ley o gracia? Lo que tú sacas de la enseñanza del juez injusto, ¿está bajo contextos de ley o bajo contextos de gracia? Simple. Se puede decir que está en el concepto de ley, pero nos está dando un ejemplo en el concepto de la gracia. Se puede decir que está en las dos, porque nuestro Señor Jesucristo usaba los signos de los tiempos para mostrarnos los signos del cielo, de los cielos, para hacernos una comparación con el reino de los cielos. Entonces, está usando los dos conceptos. Uno, para mostrarnos... Bien, ha dicho dos cosas. Uno es ley. Dos preguntas más. ¿Sigue vigente la ley o la ley ya caducó? Otra pregunta sencilla. Y ahí vamos a ir al tema de las parábolas. Vamos a hacer un análisis de cómo se interpretan las parábolas. Para tal vez aprendas algo más y hoy día empieces una reinterpretación de parábolas. Cambio. Respondiste bien. Está bajo la ley. Entonces, si está bajo la ley, ¿sigue vigente? Cambio. Ya no sigue vigente. Ya no sigue vigente. Un mandamiento nuevo, es un nuevo, un mandamiento nuevo nos da, y precisamente ese nos invita a vivir en misericordia como Él es misericordioso, y sí nos invita a precisamente, dígame si los evangelios no están vigentes, pero mi pregunta no me la contestaron. Dios, que también se dijo juez, ¿es un juez justo o injusto? El hecho de que Él nos haya perdonado no quiere decir que nuestros hermanos no sigan clamando justicia por nuestro delito que le cometimos al hermano. El hermano va a seguir clamando justicia, y esa justicia
ese juez no puede decir, ¿sabes qué? No puedo escucharte porque yo ya lo perdoné. El juez no puede decir, yo ya lo perdoné. Sí, recordemos que son dos cosas. Yo no solamente estoy hablando, es más, yo no estoy hablando de pecado. El pecado Dios nos lo perdona infinitamente. Vemos la gran cantidad que le perdonó en ese relato al deudor, al principal deudor. No, yo no estoy hablando del pecado. Estoy hablando de la culpa. Y en la culpa, el que se ha sentido ofendido por nuestro accionar en nuestra vida, en nuestro camino, él va a clamar justicia. Y dice en esa parábola del juez injusto, porque hay quienes claman justicia de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, y así es. Ok, Rafael, no entiendo este otro concepto que estás introduciendo. Está diciendo que Dios nos perdonó el pecado, pero seguimos con culpa. Explícame exactamente qué es lo que perdonó Cristo y qué es lo que no perdonó. Cambio. Por ahí va. Siempre que hacemos una ofensa a un hermano, no solamente ofendimos al hermano, sino también ofendimos a Dios. La ofensa a Dios está en su potestad perdonárnosla, pero nuestro hermano puede no perdonárnoslo y clamar justicia ante el juez algún día. Y cuando lleguemos a la presentación de cuentas, no al juicio final, otra vez hagamos una separación. No juicio final, no me inmiscuya con textos que el juicio final y que el juicio final. En el juicio final, si morimos en Cristo, pasaremos. Pero esto es antes del juicio final. La presentación de cuentas es precisamente, y bueno, creo yo, ahí sí no lo atestiguo, creo yo es el mismo día de nuestra muerte. El mismo día. El juicio final iremos todos, y ahora sí ya va a ser la separación de la derecha y la izquierda, los cabritos, las ovejas. No, sigue siendo incompetente el Cristo que me estás presentando, Rafael. Me estás representando un Cristo incompetente que es lo suficiente bueno o poderoso para que su cuerpo y su sangre me quite los pecados, pero no me quite la culpa. O sea que Dios me perdonó, pero yo tengo que seguir pagando. ¿Eso me estás diciendo? Ese es el Cristo que tú conoces, que es un incompetente, que su sangre no es lo suficientemente para librarme de culpa y cargo, sino que me libró de cargo, pero no de culpa. Un poco complejo tu expresión. ¿Me podrías graficar, darme un ejemplo? A ver cómo funciona Dios. Dame un ejemplo simple, algo práctico para que te pueda comprender más. Y la pregunta sigue sin contestar. ¿Es un juez justo o injusto? ¿Juez justo o injusto? Y le voy a comentar que Él nos deja libres de perdonar o no perdonar. Si alguno de nuestros hermanos presenta cargos en nuestra contra en el presentación de cuentas, obviamente Él tendrá que ser justo y dar justicia y hacer justicia. Ustedes me están presentando un Dios injusto, que solamente porque Él es muy misericordioso, muy pronto. Tienes un problema en la manifestación de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo en Rafael? Si Dios es un Dios justo y un Dios, entonces ¿qué es lo que tendría que hacer con el pecado? ¿Castigarlo? Una pregunta simple. Si Dios es un Dios justo, al pecado lo tiene que castigar, cambio. El pecado está perdonado. Si uno no muere sin pecado, si muere sin pecado se va al cielo. Totalmente de acuerdo. En eso, en el juicio final, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Dios nos perdonó y por Él no hay forma de mandarnos al infierno. Ok, Rafael, pero quiero que sigas la línea. Por favor, sigue una línea simple. ¿Dios tiene que castigar el pecado o no lo tiene que castigar? Pregunta sencilla. Dios es un juez justo, respondo tu pregunta. Entonces, si es un juez justo, ¿tiene o no tiene que castigar el pecado? Cambio. Tienen que castigar el pecado. Tienen que castigar el pecado. Y antes de eso, pues, si, por ejemplo, si murió en pecado y culpa, pues no habrá que pasar por la cárcel. Él va a tener que, él espera hasta el juicio final. Y el juicio final ya sabemos la sentencia. Murió en pecado y en culpa. Bien, Rafael. Tiene que castigar el pecado. ¿En dónde Dios castigó el pecado?
en donde Dios castigó el pecado. Cambio. Es el juicio final, hermano. Es el juicio final, donde se castiga el pecado. Pero yo estoy hablando no del juicio final, sino el día de presentación de cuentas, y lo ve en muchos pasajes en la Biblia, en muchas parábolas, en muchos momentos, donde habla del mayordomo al que... No, Rafael, estás equivocado y no sabes lo que Cristo hizo. Te lo tengo que decir. Ignoras lo que Cristo hizo. Cristo, en Él fue castigado el pecado de nosotros. El pecado mío fue castigado sobre la faz de su Hijo. En Él fue castigado el pecado. En Él fueron llevadas nuestras culpas. En Él fueron llevadas nuestras culpas. En Cristo fue llevada nuestra culpa y en Cristo fue castigado nuestro pecado. No es que Dios te perdona porque es bueno, mi amigo. El perdón de Dios costó el castigo sobre la faz de su Hijo, el ABC de la gracia. Y tú, con todo lo que me decías, ignorabas esto, Rafael. Puede ser que hoy día se estés emprendiendo lo que Cristo hizo. En Cristo se castigó el pecado, porque Dios debe castigar el pecado. Porque si Dios no castigase el pecado sería un juez injusto, y es justo. Y no estamos hablando de juicio final. El juicio final son para los que rechazan a Cristo. Simple y sencillo. Aquel que acepta a Cristo, el pecado es castigado sobre la faz de Jesucristo. Y Él lleva en sí nuestras culpas y nuestros pecados en Él. En Él. Dice que Dios que no acuerda más de nuestro pecado, porque ya hubo alguien que pagó. No, Dios no te perdona porque es bueno, Rafael. Dios no te perdona. Dios te perdona porque es misericordioso. Pero misericordia, ¿por qué? Porque en Cristo está manifiesta la misericordia. Es el Padre, es Dios el Padre castigando a su propio Hijo, Rafael. Y no lo puedes ver. No puedes ver lo que Cristo hizo. No puedes ver ni siquiera lo que el Padre hizo por amor a nosotros. Porque si tú me sigues hablando de pagar culpas y de que te fueron perdonados, para mí me está presentando un evangelio incompetente, una gracia inservible, una fe que no es alcanzable para nadie, porque dice la Biblia que nadie por sus propios méritos puede pagar, Rafael. No sé si estás comprendiendo el día de hoy lo que Cristo hizo y el alcance de la gracia. ¿Sí? No sé si comprendes el alcance de la gracia. No es porque... Perdón, pero el evangelio que promoví o que les leí, que les compartí, lo saqué de la Biblia, la Reina Valera, y creo que ustedes también lo tienen. Los invito a volver a releer. Por favor, no me pise porque estoy prácticamente despidiéndome. Ya no soporto la necedad, no soporto la insensatez y... Rafael, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo y comprender lo que Cristo hizo en tu vida. Estás totalmente ciego, hermano. No sabes lo que Cristo hizo en la cruz. La religión que tú practicas te ha cegado y te ha puesto un velo que te piensas que tú tienes que seguir haciendo cosas o la persona tiene que seguir haciendo cosas por los pecados. Lo que me está diciendo es que lo que Cristo hizo es inservible. Bienvenidos a la congregación. Está presentando una fe inválida, un Cristo paralítico, una fe insuficiente, mi estimado. Y si tú no comprendes lo que Cristo hizo en la cruz, todavía te puedo asegurar que tú estás en tus pecados, en tus culpas y en tus delitos, tú, Rafael. Y tú tendrás que pagar porque no aceptas el sacrificio de Cristo y no sabes lo que Cristo hizo. Acá el único necio, mi amigo, eres tú. Pregúntale al resto de la sala si alguno apoya tu función y si alguno, mira, acá hay como 37 personas, y si alguna persona está de acuerdo, pregúntale a cualquiera por interno, si alguno puede ver lo que tú estás viendo. Es algo sencillo, Rafael, y no lo hago para humillarte ni hacerte sentir mal, es para que tú salgas de la culpa y el pecado que te sigue asediando. Tú tienes el pecado en tu vida, Rafael, todavía no has sido eximido, todavía no has sido redimido, porque no puedes ver lo que Cristo hizo en la cruz. Es una pena. Tan puedo verlo que sé que mi pecado ha sido perdonado, tan lo reconozco como mi Señor y Salvador, tan como sé que soy salvo. Ahora entiendo ustedes cuando hablan de ser salvo. Soy salvo y lo he reconocido gracias a su predicación. Les agradezco ampliamente. Le vuelvo a manifestar mi fe. Estoy tratando de disminuir para que Cristo crezca en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Precisamente.
ese Cristo que me habla en su evangelio